¿Qué tal? Muy buenas noches. En el presente video vamos a estar colocando la defensa de la tesis sobre estrategias efectivas de litigación oral para promover y proteger los derechos humanos en el sistema de justicia penal. Para poder acreditar la materia de tesis doctoral del doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral, presentando Graciela Navatrejo, su servidora, en apoyo al asesor doctor Manuel Gustavo Campo Muñoz, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de enero del 2025. Vamos a dar entrada a lo que viene siendo nuestro primer capítulo, que es la fundamentación de la investigación. En este apartado vamos a manejar lo que viene siendo la identificación del planteamiento del problema de nuestra investigación. La falta de capacitación adecuada y especializada de los abogados, de los jueces, de los fiscales y de los defensores con respecto a las técnicas de litigación oral pueden a su vez socavar como tal la calidad de la argumentación legal y afectar negativamente a las resoluciones en los casos penales. El problema se viene radicando que muchos profesionales del derecho carecen de la formación especializada en estas técnicas de litigación oral, que pueda a su vez permitirles una adecuada defensa de los derechos humanos durante el juicio penal, ya que es de gran importancia y relevancia el poder argumentar, el poder dar una argumentación legal y digna de las cuestiones que se vienen estableciendo. ¿Esto cómo lo vamos a poder nosotros establecer? Identificando los apartados más relevantes que conllevan a la cuestión de identificación de las estrategias empleadas durante el proceso, durante el juicio que se viene como tal estableciendo. Derivado de esta investigación, se plantearon algunas preguntas de investigación, como lo viene siendo cuáles son las estrategias efectivas de litigación oral para promover y proteger los derechos humanos en el sistema judicial penal. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los abogados y jueces para la implementación de estrategias adecuadas de litigación oral para la defensa de los derechos humanos en el sistema de justicia penal? ¿Cuáles son las mejores prácticas identificadas en la literatura y la práctica en el uso de la litigación oral para la protección de los derechos humanos en diferentes contextos judiciales penales? Ahora bien, dentro del mismo investigación tenemos un apartado de justificación de nuestro trabajo desde un punto de vista jurídico y social, donde se viene estableciendo meramente la justificación de fortalecer las estrategias de litigación oral con un enfoque en derechos humanos que puedan contribuir a la mejora de la legitimación, así como a una confianza y buen desarrollo de nuestro sistema de justicia penal, por lo que resulta imperativo que los profesionales del derecho, jueces, abogados, fiscales, defensores, puedan tener esa capacitación en técnicas de litigación para que puedan favorecer la protección directa de los derechos humanos y no pueda haber una deficiencia en nuestro sistema de justicia en conjunto. Finalmente, la investigación y el desarrollo de la misma en estas estrategias se vienen trayendo, se vienen plasmando también cierto tipo de relevancia académica y práctica que ofrece dentro de su propio campo para poder innovar o generalizar como tal un apartado de enseñanza del derecho y mejorar la argumentación, la praxis judicial, así como la forma de poder tener el esclarecimiento de los hechos durante el contexto, durante como tal el desarrollo creciente de la complejidad de los procesos penales que se vienen viviendo en el día a día en México. Derivado de lo anterior, contamos con un apartado de objetivos en el cual tenemos nuestro objetivo general, el cual es identificar cuáles son las estrategias más efectivas de la litigación oral utilizadas en el sistema de justicia penal para poder asegurar la protección y la promoción de los derechos humanos en el juicio del orden penal. Como objetivos específicos tenemos investigar las estrategias efectivas de litigación oral para promover y proteger los derechos humanos en el sistema de justicia penal, examinar las barreras que enfrentan los abogados y jueces para la implementación de estrategias adecuadas de litigación para la defensa de los derechos humanos en el sistema judicial. Y tres, analizar las mejores prácticas identificadas en la literatura y en la práctica dentro del uso de la litigación oral para la protección de los derechos humanos en diferentes contextos judiciales que se vengan estableciendo, que se vengan pues como tal autovinculando o definiéndose dentro de los mismos.
En este apartado vamos a pasar al capítulo número 2, el cual consiste en el marco teórico. Este marco teórico, ¿cómo es que se va a ir manejando? Tenemos antecedentes. En primera instancia, el ámbito histórico sobre las estrategias efectivas de litigación oral. Tenemos también la historia del litigio estratégico, que nos viene a dar la pauta de la argumentación jurídica y del litigio estratégico que usamos nosotros como abogados, como juristas, como jueces, como defensores, para poder construir los hechos y el razonamiento que vamos a respaldar sobre las circunstancias legales de los acusados, o en este caso de las personas que estén dentro del procedimiento penal. A partir del año del 2011 se viene marcando una parte histórica importante, donde a su vez se empieza a reformar la parte constitucional para ampliar la protección y el alcance de la defensa de los derechos humanos, hilándolos a lo que viene siendo las estrategias efectivas de litigación. Esta información la respaldamos en nuestro marco teórico sobre la bibliografía que viene siendo de Herbas y Rocha 2018. Asimismo, tenemos también en este apartado lo que viene siendo la teoría del caso. La teoría del caso dentro de nuestro marco teórico es importante porque nos da una serie de explicación de los hechos y responsabilidad de los acusados que imperan sobre la determinación de los apartados de materia penal con la cuestión estratégica de cómo argumentar de forma efectiva. El alegato de apertura viene siendo un apartado importante ya que va a reflejar como tal un resumen de la etapa inicial que vamos a iniciar y se debe de dar una argumentación creíble, una argumentación apegada a derecho y que sea fáctica para poder tener todos estos apartados. En cuanto al interrogatorio, el interrogatorio se lleva a cabo a declarar a las personas para esclarecer los hechos y es de suma importancia también tener esas adecuaciones de la implementación que se pretende en las estrategias de litigación, aunado al contrainterrogatorio, que se maneja en un escenario de incertidumbre y desafío para poder esclarecer aún más los hechos mediante la argumentación y la litigación oral que se viene estableciendo. Tenemos las objeciones que se convierten en una estrategia esencial de la litigación oral para poder argumentar de forma adecuada si está bien planteada o no el interrogatorio que se esté realizando. Tenemos también el alegato de clausura, el cual es un breve resumen que tenemos o que nos da la parte de la exposición a nosotros para poder tener esa correlación. Todo esto lo vamos a marcar con el autor Rodríguez y así como Carío que se tenían establecidos. Tenemos los conceptos claves que son fundamentales para este apartado, que vienen siendo las técnicas argumentativas, el de objeción, interrogatorio, esquema argumentativo, contrainterrogatorio, argumentación jurídica y alegatos que se sustentan. Ahora bien, en cuanto al marco metodológico, en nuestro marco metodológico tenemos el paradigma de la investigación. Y nuestra investigación viene siendo cualitativa, ya que significa que este estudio, debido a la naturaleza de su causa, se viene investigando en factores que ya existían. Tenemos también el tipo de investigación que viene a dar un enfoque descriptivo y bibliográfica que detalla las características y los elementos de cada una de las técnicas de litigación oral y de la propia argumentación. Asimismo, tenemos la población, sujetos, muestra y muestreo. En la población nos vamos a enfocar en los casos judiciales que involucran la litigación oral en protección de derechos humanos en el Juzgado Quinto de Juicios Orales de la Ciudad de México. Los sujetos van a ser abogados, jueces y defensores del Juzgado Quinto de Juicio Oral de la Ciudad de México. Y los instrumentos utilizados para ello fue la revisión bibliográfica documental, formulario de encuesta, la observación no participante en juicios orales y el análisis de los casos judiciales. Ahora bien, en cuestión del modo de análisis de los datos, en la revisión bibliográfica y documental se vienen a permitir fortalezas y debilidades con limitaciones y sesgos encontrados en ellos. En la formulación de encuestas tenemos las encuestas estructuradas sobre la efectividad de las estrategias de litigación oral. En la observación no participante en juicios orales se vienen manejando las dinámicas de los procesos judiciales para identificar las estrategias de litigación oral ocupadas y en el análisis de los casos se proporciona evidencia empírica sobre estas estrategias de litigación, cómo terminan afectando directamente a los casos en el orden penal. Ahora bien, hablando de lo que viene siendo el capítulo número 4, que es la propuesta de refuerzo de las estrategias de litigación oral, se propone como tal una capacitación de estrategias de litigación oral que va a diseñar y a implementar programas de capacitación.
También se propone estándares nacionales para la litigación oral con un marco normativo que pueda regular la litigación oral, enfocándonos a estas estrategias que se vienen estableciendo. Tenemos también la creación de guías prácticas que nos van a ayudar en la elaboración de manuales y protocolos que puedan servir como herramientas de guía y de consulta, así como de formación. Tenemos también la evaluación del desempeño judicial, en el cual los mecanismos para poder evaluar la forma continua de actuación de los jueces y abogados durante los procesos orales, reflejando esta cuestión de las estrategias que se vengan influyendo, que se vengan como tal generalizando, si son refutables, si las podemos cambiar, las podemos modificar o qué más hay que hacer para que estas estrategias sigan fluyendo dentro del mismo. Tenemos también lo que viene siendo la promoción del pluralismo jurídico, el cual reconoce y respeta las normas tradicionales de las comunidades indígenas para no dar lugar a la vulneración de los derechos humanos y reconociendo a su vez este apartado que se viene garantizando. Tenemos el apartado número 6, el fortalecimiento del sistema acusatorio, mediante el cual vamos a tener el uso de herramientas tecnológicas como plataformas digitales que vayan actualizándose en base a estas estrategias de litigación que se vienen adecuando a las necesidades de la comunidad, a las necesidades como tal existentes en ese momento. Tenemos también la revisión legislativa y jurisprudencial, donde se proponen reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, incluyendo estas estrategias de litigación y la forma de proceso o el procesamiento que podamos tener para poderlas implementar dentro de nuestros juicios. Tenemos también lo que viene siendo la sensibilización social, que es como tal desarrollar campañas de conciencia dirigidas tanto a operadores jurídicos como al público en general, para que sepan, conozcan más en qué consisten estas estrategias de litigación oral, cómo se pueden implementar, cómo se pueden usar dentro de cada uno de los procedimientos que se vienen estableciendo para su adecuada formulación. No está de más manejar que estas propuestas de refuerzo, como bien su nombre lo vienen indicando, son propuestas meramente que nosotros vamos a traer establecidas y emparejadas con nuestra investigación para que cada una de estas que se han contemplado puedan tener el impacto que se trata de profundizar, que se está tratando de llevar a cabo sobre estas estrategias de litigación en materia penal para evitar la vulneración de los derechos humanos de las personas que están dentro del procedimiento. Ahora bien, hablando del tema del capítulo número 5, que son resultados y conclusiones, en este apartado nosotros vamos a hablar sobre los resultados que nuestra investigación nos dejó a través de la exposición de cada uno de estos capítulos. En la cuestión de nuestros resultados tenemos en primer lugar lo que viene siendo la importancia, la participación de los actores clave. En esta participación de los actores clave vamos a tener la cooperación entre jueces, fiscales, abogados, defensores, que van a ser esenciales para el éxito de estas estrategias de litigación y que son aquellos que necesitan emplear sí o sí o implementar estas estrategias. Tenemos el rol de la jurisprudencia. En el rol de la jurisprudencia va a ser fundamental, ya que va a tener claras cuestiones que se van a poder ir identificando en la cuestión de los argumentos léxico-jurídico que nosotros vamos a estar ocupando como leyes o sesgos. Tenemos también las normas internacionales. En estas normas internacionales van a poder establecer como tal directrices y como parte de nuestros resultados nos arroja claras protecciones de derechos en procesos penales, no nada más nacionales, sino que también nos viene manejando cuestiones ya del ámbito internacional. Tenemos el análisis de los casos. En el análisis de los casos van a estar o nos dio como tal el resultado sobre cuestiones concretos que demuestran inconsistencias en la implementación de las estrategias de litigación y que hace falta como tal reforzar esos puntos. Tenemos las técnicas de argumentación. En las técnicas de argumentación se viene a permitir razonamientos claros y precisos que puedan reforzar como tal las estrategias de litigación. Tenemos la perspectiva garantista, que a su vez nos viene dando los enfoques de los derechos fundamentales frente a lo que viene siendo el Estado o la vulneración de los mismos. Tenemos también las estrategias clave, las cuales son herramientas, se arrojaron como herramientas esenciales en la litigación oral para el interrogatorio, el contrainterrogatorio y prácticamente toda la teoría del caso.
Tenemos la falta de capacitación, la cual nos arrojó resultados, se evidenció que la falta de capacitación por parte de nuestros jueces, de nuestros abogados, es imperativo que termina dando deficiencias dentro de nuestro sistema judicial penal, por lo cual es necesario también considerar esas cuestiones de la falta de capacitación. Tenemos las reformas adicionales del 2011, donde se da una amplia protección a los derechos humanos que puede dar las bases y los cimientos de las estrategias de litigación oral para tener una garantía más justa. Y tenemos la importancia de la litigación oral, la cual reflejó que es de suma trascendencia el hecho de que se necesita esta herramienta como parte fundamental para la implementación de los sesgos que se viven. En el apartado de conclusiones tenemos que la estrategia más efectiva de litigación oral se viene manejando en este apartado como la cuestión de transparencia y de poder garantizar como tal la justicia penal más acorde y más eficiente a la protección de los derechos humanos. Tenemos también la litigación oral y la garantía de la justicia. En esta litigación oral y la garantía que se viene proporcionando, es la forma en la que la justicia va a poder imperar por la parte de las estrategias de litigación oral que se vienen trayendo consigo. Tenemos técnicas claves para la litigación oral efectiva. En este apartado se viene manejando una cuestión sistemática del nivel del interrogatorio y de la teoría del caso para poder tener de forma efectiva las estrategias que se vienen impartiendo dentro del mismo y como tal van a dar resultados factibles o favorecedores al mismo. Tenemos también la importancia de la teoría del caso. En la importancia de la teoría del caso se va a referir a la construcción de una teoría clara, precisa y bien fundamentada para poder tener como tal las bases de las estrategias de litigación empleadas en la misma. Tenemos la armonización de las normas internacionales y nacionales, las cuales son cruciales para poder consolidar un marco jurídico que nos pueda garantizar la protección de los derechos humanos a una escala universal. Tenemos también la necesidad de capacitación permanente, la cual nace de una indispensable capacitación que vamos a tener que requerir sobre los abogados, los jueces y las partes que incluyan dentro del mismo. Tenemos la mediación de la eficacia de la litigación oral, la cual se va a reflejar en los indicadores específicos para evaluar si las estrategias de litigación empleadas en ese procedimiento son las adecuadas. Tenemos reflexiones y recomendaciones. Dentro de las mismas, nosotros vamos a estar manejando lo que son las reflexiones. En primer lugar, de la investigación tenemos la litigación oral, que es como herramienta de justicia, el cual se da lugar a impartir justicia y proteger los derechos humanos. Tenemos el rol central de los derechos humanos como parte de esta reflexión, que en cada etapa del proceso penal viene siendo una obligación legal y existente dentro de la misma. Tenemos también los desafíos persistentes, los cuales dan lugar a la falta de recursos, resistencia al cambio y la necesidad de mayor apoyo a las víctimas y a las cuestiones del procedimiento penal. Tenemos la interacción de la interdisciplina, la cual es la clave fundamental de la complejidad en los casos penales, que especialmente se va a dar hacia la víctima en cuestión vulnerables para poder satisfacer estos apartados. Tenemos el empoderamiento de víctimas y testigos con las estrategias de litigación. Deben de dar un rol activo a víctimas y a testigos para poder tener el esclarecimiento de los hechos. Tenemos también la importancia de la evaluación continua, la cual permite identificar fortalezas y debilidades de las estrategias de litigación, asimismo, cuáles son las necesarias para cada caso en concreto. Tenemos también el compromiso de la sociedad civil, que se va a traer consigo la parte de promover y proteger como tal derechos dentro del sistema de justicia penal. Y tenemos el futuro de la justicia penal, que debe de centrarse en la promoción y en la protección de los derechos humanos, aunada a cada uno de estos apartados que se vengan manejando sobre las bases de un sistema legalmente jurídico o legalmente posible. Ahora bien, en cuanto a las recomendaciones establecidas dentro de lo que viene siendo nuestra investigación, nosotros tenemos 4, las cuales vamos a tener a grandes rasgos, lo que viene siendo el desarrollo de las políticas públicas. En las recomendaciones se pretende o se recomienda como tal implementar políticas públicas que vayan enfocadas a la capacitación y al fortalecimiento del sistema judicial en materia de derechos humanos. Asimismo, también tenemos la creación de espacios de diálogos, que es fomentar como esa interacción en el sistema judicial en cuestión a los derechos humanos y a la sociedad civil para poder abordar estos desafíos y compartir buenas prácticas dentro de las estrategias de litigación oral.
Tenemos también la promoción de una cultura de derechos humanos para poder desarrollar campañas de sensibilización para poder fomentar respeto y protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito judicial como en la sociedad. Y tenemos la importancia de las estrategias de litigación oral, las que van a resaltar un papel clave en la protección y promoción de los derechos en el sistema de justicia penal, basándonos en las estrategias de litigación oral adecuadas para poder tener el apartado deseado. De mi parte ha sido todo. Esto es lo que se viene exponiendo dentro de la presentación de la defensa de la tesis. Que tengan excelente noche.